tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con Néstor Martiarena, que es doctor en políticas públicas. ¿Sí? Vamos a conversar con él, cómo está viendo este proceso político tan traumático desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sanitario, que atraviesa hoy la provincia de Jujuy. En un minuto voy a conversar con él. Eh, Morales, me parece a mí, para camuflar su mala praxis, intenta instalar a esta hora la idea de una conspiración para impedirle a él enfrentar la crisis y salvar vidas. Me parece a mí, en todo caso, que la conspiración está en la propia mala praxis del señor Morales. Rodeado de improvisados, como es lo que estamos viendo, estaba claro, creo yo, que íbamos a terminar en esta situación. Morales cerró cuando tenía que abrir y abrió cuando tenía que cerrar. Esto no lo digo yo, ojo, esto se lo dijo el doctor Remondegui al señor Morales, que fue ninguneado por él mismo y por su ministro de Salud durante todo este tiempo. Es decir, habló Bouit con Remondegui, pero pasaron 100 días, ¿se da cuenta? Además, me parece a mí que exigir que rinda cuentas no forma parte de ninguna conspiración. Por el contrario, es lo que exige en todo caso la ley. ¿Qué tiene que ver entonces esto con una conspiración? La verdad, me cuesta entender, me cuesta entender. Morales ha diseñado desde que llegó al poder un modelo de realidad que lo pone a él como único protagonista capaz de defender a la gente. El resto para el señor Morales es más de lo mismo. Pero estamos claros que la pandemia viene derribando el relato del héroe individualista encarnado en la propia figura del señor Morales. Y esto está escrito en un artículo muy importante que lo recomiendo por el periodista Eduardo Febro en el diario Página 12. No hace referencia al señor Morales, sino que hace referencia a otros, sí, a otros líderes, pero esto calza, me parece a mí, perfectamente en la representación de lo que significa la praxis o el desempeño de señor Morales en el marco de todo este lío en el cual estamos metidos. De manera que el señor Morales entiende que son más de lo mismo aquellos que se animan a pensar distinto, que se animan a expresar una crítica. Fíjese lo que pasó con los diputados durante todo este tiempo. Morales los calificaba de desestabilizadores si no le aprobaban en la legislatura el endeudamiento irresponsable. ¿Y ahora de qué los va a acusar? A los diputados, a los médicos, a los empresarios, de genocidas. Morales está dispuesto a utilizar la precariedad institucional de su gobierno para ir contra aquellos que piensan distinto. Error, error. Me parece a mí que es al revés. La solución a los problemas van a venir cuando Morales escuche a los que piensan distinto. ¿Te das cuenta? De manera que estamos frente a un huracán sanitario y económico inédito. Y para superarlo, creo yo, es necesario cooperar, no confrontar. Y en este contexto, en el mientras tanto, Morales se comporta como la orquesta del Titanic. Haga memoria, la orquesta del Titanic. Sigue tocando como si el hundimiento no fuera de él. Esto está pasando. Nos vamos a saludar a Néstor Martiarena, reitero, doctor en políticas públicas. Néstor, gracias por estar ahí. Hola Alejandro, hola a toda la audiencia de Canal 2, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a iniciar la conversación con una pregunta abierta. ¿Cómo estás viendo la situación hoy en Jujuy? Bueno, es una situación muy delicada. Lo que yo considero que genera un poco de relativa tranquilidad es ver que por fin en
aunque sea pequeña medida, el gobierno provincial ha respondido al llamado de unidad de los argentinos y de los jujeños hecho por el presidente Alberto Fernández. Digo por fin escuchó porque, como bien vos lo planteabas en tu editorial, Morales se ha caracterizado en estos 150 últimos días por lo que se ha caracterizado siempre, ¿no? Por una soberbia, un encierro en su propio ego. Yo desde hace varios años vengo planteando que el gobierno de Morales es un gobierno autocrático. Coincide con esta lectura que hace el periodista que vos acabas de mencionar, Eduardo Fabro, ¿no? Con esto del héroe individualista, ¿no? O sea, un liderazgo tan férreo que está acostumbrado a improvisar, a hacer anuncios, a hacer promesas, a decir números, y que lamentablemente luego esa soberbia hace que cuando las cosas no salen, el efecto sea como un látigo, como un péndulo, ¿no? Que realmente nos perjudica a todos como sociedad. Entonces yo insisto, una pequeña luz de tranquilidad da el hecho de que por fin se aceptó la intervención, el monitoreo del Ministerio de Salud de la Nación con los recursos de Nación, que en realidad sí creo, opino, ha llegado tarde. Debería haber sido hace 3 semanas que el gobierno provincial se abriera y pudiera hacer una lectura sistémica, pensar a Jujuy integrado a toda Argentina, porque realmente hasta acá se manejó de un modo demasiado cerrado, ¿no? Como confiando en que la autonomía implica cerrarse, taparse los ojos, taparse los oídos, no ver lo que pasa alrededor y creer que la provincia es casi una república independiente. Y creo que eso nos llevó en gran medida a la situación actual. Néstor, me parece a mí que la idea de gobernar implica 3 variables que son fundamentales. El proyecto de gobierno, la capacidad de gobierno y la gobernabilidad del sistema. Si no se articulan, si no se aceitan estas 3 variables, es muy probable que asistamos a escenarios como el que estamos viendo. ¿Vos coincidís con este diagnóstico? Totalmente de acuerdo. El gobierno jujeño no ha tenido proyecto. Ha comprado grandes ilusiones, ¿no? Cuando uno piensa, por eso hablaba yo de las promesas, más que proyecto tiene un montón de promesas y una irresponsabilidad enorme en la toma de deuda para cumplir con supuestos proyectos que en realidad son promesas difíciles de realizar, ¿no? O sea, ya en 2016 nos prometieron el Cauchari funcionando, vendiendo electricidad en 2018 y estamos a 2020 y no hemos visto nada. Y lo mismo hoy a mí me preocupa que en relación a la pandemia en el COE de ayer haya mencionado ¿no? que el 15 de agosto en la provincia llegaría, ¿no? a reducir significativamente la cantidad de casos. A mí me preocupa que se hagan este tipo de anuncios, o sea, estamos en medio del aumento de la curva y ya nos apresuramos a decir cómo va a ser el futuro en 10 días. Yo sería más prudente, sería mucho más responsable en la comunicación institucional, digamos, acá no hay que hacer más promesas, acá hay que, lamentablemente en una pandemia hay que ser muy cautos con lo que se dice, con lo que se hace, y creo que sí, que efectivamente se está improvisando continuamente, no hay un proyecto definido, no hay un proyecto de gobernanza y de gobernabilidad coherente, se estigmatiza cuando no fueron los camioneros, fueron los extranjeros, y cuando no es la oposición que nos trata de modos desagradables. Cuando en realidad todos los jujeños, las jujeñas, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, no tenemos en la cabeza otra cosa que no sea colaborar, apoyar, pero de un modo participativo, no con un gobierno que nos quiere llevar a todos de la nariz sin hacernos participar en las decisiones críticas en un momento crítico. Vos estás viendo en el gobierno del señor Morales, a ver si coincidís conmigo, un claro inconveniente en que tiene dificultades para diagnosticar la realidad. Es decir, hablaste de Cauchari. Me parece a mí que desde el principio había un error de diagnóstico, porque una provincia no tiene envergadura para tomar semejante nivel de deuda, y en segundo lugar el tema de la pandemia. ¿Coincidís con eso? Coincido plenamente. Hay una capacidad de diagnóstico que no sé si es ingenua, ¿no?
Al menos con lo de Cauchari, uno ahí lo que observa es más bien todo un gran negocio financiero, poniéndonos a los jujeños, empeñando, digamos, el patrimonio de los jujeños y el futuro de los jujeños. En el caso de la pandemia creo que, a ver, es una situación inesperada a nivel mundial y que agarró al gobierno provincial o sea, con otros frentes abiertos y encima se les abrió este. Y lamentablemente la primera decisión que tomaron políticamente fue que en la coyuntura aprovecharon el tema de la pandemia para ellos hacer política, porque se está estigmatizando a la oposición de que hacemos política, cuando en realidad todo el tiempo el gobierno provincial, el gobierno de Morales, se ha pasado haciendo política con la pandemia, ¿no? Y yo creo que ahí sí, sin duda, hay un error de diagnóstico, es esto de vivir de la improvisación y de encerrarse casi como un niño caprichoso en la propia perspectiva, hasta que los números realmente le explotaron. Vos fijate, Alejandro, que si uno compara la situación de la provincia de Jujuy con otras provincias que tienen similares características demográficas y geográficas, por ejemplo, Corrientes, Misiones, Formosa, Salta, y me refiero a provincias del no ANEA y que son limítrofes con otros países. Y en el caso de Misiones y Corrientes aún peor, son limítrofes con uno de los países donde la pandemia estalló terriblemente, como es Brasil. Y te leo los números, que los acabo de bajar de Google hace un ratito. Corrientes tiene 194 casos, Misiones tiene 50 casos, Formosa tiene 85, Salta tiene 252. Digo, nosotros estamos en 2.500 y pico. Y de haber sido la provincia número 20 en la lista, somos la cuarta, el cuarto distrito. Esto no ocurre si es que no ha habido una gestión que improvisa, una gestión que no planifica, una gestión que no tiende puentes de cogobernabilidad con la oposición. Esto ocurre en una provincia que se encierra sobre el liderazgo de un autócrata. No existe en otro lugar este tipo de fenómeno. Entiendo. Y en ese contexto, Néstor, aparece el capítulo de la no rendición de cuentas, ¿no? Es un gobierno que se caracteriza por este dato, que no es menor, es un tema fundamental. Ahora, frente a eso, la gente, ¿vos crees que se ha mostrado indolente en el reclamo de que su gobierno rinda cuentas y ha procedido a entregar el Estado sin regular al poder? Yo creo que la gente hace lo que puede con los recursos de poder que tiene, y en Jujuy los recursos para la gente son en este momento, a mi entender, escasos. Creo que existe una complicidad de parte de sectores de la oposición que no están asumiendo la tarea de oposición de un modo verdaderamente responsable. Creo que hay además un blindaje mediático. Muchos otros canales, o la mayoría de los otros canales televisivos, exceptuando Canal 2, están acompañando y blindando mediáticamente al gobierno. Creo que ante una situación tan compleja, en donde la gente no tiene verdaderas vías de expresión, tiene apenas algunos diputados de la oposición que son fieles al mandato electoral, al mandato del pueblo. Creo que cuando estamos en minoría para defender nuestros derechos pasan estas cosas. Y yo creo que si hoy hiciéramos una encuesta de opinión respecto a qué le parece el gobierno de Morales y el manejo de la pandemia, ya que hablamos a veces de números, ¿no?, que tanto le gusta hacer números al gobierno, creo que los números no le darían tan bien, y eso es preocupante, ¿sí? Porque en este momento tenemos que tener algún grado de cogobernabilidad, ¿sí? Y cuando hablo de cogobernabilidad no estoy hablando de autocensurarnos los opositores, quedarnos calladitos y seguir lo que nos mande el señor gobernador. Creo que esa es una visión errada de lo que hay que hacer en una situación de pandemia. Los disensos respetuosos y con la opción, con la orientación a procurar consensos, a procurar políticas públicas de largo plazo, son necesarios, ¿sí? O sea, lo peor que nos puede pasar a los jujeños en este momento es que nos quedemos callados. Sí debemos ser respetuosos, sí debemos respetar
todas las recomendaciones epidemiológicas, estamos en fase 1, nadie discute el quédate en casa, nadie discute la responsabilidad social individual, pero a ver, gente, acá hay una responsabilidad social del Estado, hay una responsabilidad social empresarial que hace rato está en una situación de casi negligencia. Esto inició en junio por una negligencia del gobierno. ¿Sí? Eso no nos olvidemos nunca. Y hay negligencias en el manejo de la pandemia en grandes firmas mineras y agroindustriales. Entonces, a ver, necesitamos razonar, ¿sí?, lo que está ocurriendo y necesitamos participar todos y todas en las decisiones. No podemos excluir a ningún sector, ¿sí? Y hay sectores que están haciendo un gran esfuerzo. Por ejemplo, hay organizaciones sociales, brigadas de voluntarios, hay un montón de gente que en la comunidad está haciendo un trabajo excelente y que está totalmente invisibilizada y sin recursos y sin coordinación, pero no porque no quieran coordinarse, sino porque el COE o el Estado a veces no les abre la puerta para su participación. Digamos que, te escuchaba atentamente, hay un severo problema de sintonía del Estado con las comunidades. Si hay una falla estratégica en los sistemas de comunicación del Estado con el territorio. Coincido plenamente con esa lectura. Claro. Me parece a mí que digamos, la comunicación no se maneja desde un estudio de televisión. Me parece que la clave de la comunicación, el manejo de la pandemia, debe ser del Estado con el territorio en forma directa. Así es. Así es, y no basta con... Sí. No, te escucho, dale. No digo que no basta con hacer una producción televisiva en la que se muestra a un ministro, a un secretario yendo a territorio y donando unas bolsitas. Digo, eso es más bien escenografía, es parte de una producción televisiva. Como bien vos decís, eso no alcanza como comunicación, menos en este momento. En este momento hace falta comunicación no solo mediática, comunicación popular efectiva en las comunidades. Digo, estamos ante una situación, como vos analizabas, no solo de orden sanitario, sino también una crisis económica, laboral, de empleo enorme. Yo estoy en algunos grupos, por ejemplo, de educadores. La situación de los educadores en este momento es crítica. Hay un montón de docentes que están anotados y que están esperando que se provea de cargos, que están requiriendo un ingreso de emergencia para la docencia. Tenemos, digamos, los reclamos ya históricos, pero agravados en esta situación del personal sanitario que está expuesto a lo peor de la pandemia. Entonces, digo, acá hay realmente una situación muy compleja en la cual no podemos derivar todo en una comunicación institucional al estilo de un show, al estilo de, bueno, mostremos algunos números, hagamos algunas promesas, mostremos algunas imágenes, sigamos sentando a un secretario de turismo para que hable de telemedicina, y uno se pregunta, ahí está la improvisación, ¿no? O sea, ¿cómo puede Diego Valdecantos estar dando información sobre telemedicina? Por Dios, pongan un médico, pongan un infectólogo, pongan un experto en nuevas tecnologías, pongan a alguien que sepa del tema, no improvisen de modo tan descarado. Esto es preocupante, ¿no? Y uno hace la crítica porque lo que busca es precisamente que hagan las cosas mejor. No es que uno pone las críticas para hacer, poner un obstáculo, poner un palo en la rueda. No se trata de eso. Entiendo. Néstor, respecto del vínculo del Estado con las empresas, vos recién marcaste un segmento que hay alguna cuota de responsabilidad de algunos sectores de la economía con el manejo de los protocolos en el tema de la pandemia. Pero después hay otro sector que ha venido respetando los protocolos, pero simultáneamente se ha venido fundiendo. Y ahí yo veo que el señor Morales ha creado una grieta entre el Estado y el sector privado. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, las pymes están realmente en una situación crítica.
A mí me da un poco de vergüenza ajena cuando el ministro Lelo Ivasevich menciona en cada COE los montos que se están ofreciendo a los empresarios, y está hablando de 15 millones de pesos y 60 ayudas. Digo, es ridículo, es ínfimo en un mar de crisis económica para las pymes, porque indudablemente una gran empresa minera o azucarera o tabacalera tiene un colchón financiero suficiente para resistir esta crisis y 3 años más de crisis. Pero un pequeño y mediano productor, un pequeño y mediano empresario, hace un mes que ya está con el cuello tratando de respirar fuera del agua. Indudablemente ahí, si no hubiera sido por la ayuda en su momento de los créditos tasa cero de Nación, lo digo como pequeño y mediano empresario que también recibí, digamos, tomé un crédito de ese tipo, porque si no, no hubiera podido vivir los últimos 2 meses. Y realmente ya se nos acaba el oxígeno, ¿sí? Y cuántos empresarios que no han podido ni siquiera acceder a ese crédito, ni a que les paguen la mitad del salario de sus empleados. Creo que sí, que hay un gran vacío de parte de las políticas públicas provinciales. Creo que es necesario, urgente, que haya un salvataje para todos los pequeños y medianos empresarios que realmente están en una crisis terrible, ni qué hablar de los desempleados y de las personas que están en una situación de indigencia o de pobreza. Néstor, se viene un escenario muy complicado. Digamos, el tema de la pandemia no termina de, es decir, no sabemos para dónde vamos, ni nosotros, ni la nación, ni el mundo. Pero simultáneamente, digamos, esto está impactando en la vida de la gente desde el punto de vista económico. Es decir, ¿cómo imaginás que se termina esta historia? Y realmente es hacer ciencia ficción, es muy difícil. Uno tiene, como todos en el mundo, la confianza de algún descubrimiento farmacológico o químico que, digamos, se verifique, se valide científicamente, que no provoque, digamos, ninguna contraindicación para la salud y que pueda ser aplicado en el corto plazo. Pero hay que ser muy mesurados, digamos, por ahí está saliendo la noticia de un medicamento ruso que saldría en agosto, pero hay que ser muy cuidadosos. Yo lo que sí veo es que vamos indudablemente hacia una transformación global. Más allá de esta pandemia, yo creo que hay una gran crisis ecológica en el mundo. Creo que esto es un casi último o penúltimo llamado de atención a la humanidad respecto a los modos de producción del capitalismo. Creo que hay que buscar un capitalismo más social o buscar organizaciones, modos de organización de la sociedad que sean más eficientes y sobre todo más humanas, porque estamos hablando solamente de eficiencia en la economía y no nos olvidemos que la economía se centra en el potencial humano. Sin ser humano, sin personas, no es posible ninguna economía, ¿no? Y en eso ha sido sumamente lúcido el presidente Fernández respecto a plantear desde un primer momento que lo que se iba a privilegiar era la salud. Y cuando hablamos de economía, bueno, también tenemos que pensar cómo hacemos una economía más ecológica. Ahora, Néstor, ¿me escuchás? Sí, por favor. Te hago la última pregunta porque se me termina el tiempo. Digo, en ese contexto, fíjate que todos, Kicillof, Rodríguez Larreta, el propio señor Fernández, hablan de la necesidad de la responsabilidad individual. ¿Y esto qué implica, creo yo? Digamos, la administración del riesgo o la gestión del riesgo es fundamental. ¿Vos crees que hasta que aparezca el medicamento, la vacuna, lo que sea, vamos a tener que entender como sociedad que es necesario aprender a administrar los riesgos de convivencia con el virus? Totalmente de acuerdo, sí, hace falta adquirir una cultura de gestión del riesgo que sea más sostenible. No estoy de acuerdo por ahí con el término de la nueva normalidad, ¿no? Es más, he colgado hace poco en mis redes sociales un artículo muy interesante sobre el análisis de ese término, ya que es un término contradictorio. No se trata de una nueva normalidad, se trata de adquirir nuevos hábitos, ¿sí? Porque no estamos viviendo algo normal. De arranque pensar en una nueva normalidad, no. O sea, estamos en medio de un momento muy incierto, sí tenemos que, dentro de lo que la normalidad preexistente
ya enunciaba en términos de prevención y promoción de la salud, simplemente tenemos que aplicarlo. No hay nada nuevo que establecer, todo lo que hay que establecer ya está escrito, ya está investigado, ya está planteado, ¿no? Simplemente tenemos que saber que como sociedad nos merecemos un aprendizaje que recién ha iniciado y que, a ver, incluye al común de los sujetos, pero nunca olvidemos que en un Estado democrático la responsabilidad suprema la tiene el Estado. Eso jamás lo olvidemos, porque si no estaríamos naturalizando que todo se deriva al sujeto individual, que eso nos ha enseñado lamentablemente el neoliberalismo, ¿no? Que si pensamos de un modo individualista empeoramos la circunstancia actual. Entonces sería el momento de pensar la responsabilidad social en sentidos amplios, tanto individual como estatal, como empresarial, como comunitaria, y siempre con el ser humano como foco de cualquier política. Néstor, gracias por esta conversación, ha sido muy amable. No, por favor, a ustedes, un gran saludo a la audiencia de Canal 2. Gracias. Néstor Martiarena con nosotros. Chau, hasta mañana.